Hola amigos y hermanos, muy buenos días. El día de ayer yo les preguntaba, ¿qué les produce la palabra santidad? Para algunos les causa terror, para otros les causa rechazo ante la persona de Dios, pero ese no es el propósito de Dios. Dios nos habla de su santidad porque es lo que Él es. Nosotros tomamos nuestra decisión de seguir la maldad de nuestro corazón y eso nos ha llevado a alejarnos de Dios. Pero la historia no termina ahí. La historia termina en que Dios va a hacer algo para acercarse, el Dios santo va a acercarse al ser humano para cumplir su plan redentor en él. Vamos a seguir leyendo el capítulo 44 de Ezequiel. Nos toca leer del versículo 15 hasta el final del capítulo. Leo para ustedes. Dice así. En cambio se acercarán para ministrar delante de mí los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para ministrar delante de mí y encargarse de sus deberes. Y cuando entren por la puerta del atrio interior, se pondrán vestiduras de tela de lino. Cuando estén ministrando a las puertas del atrio interior en el templo, no llevarán ropa de lana. Llevarán turbantes de tela de lino sobre la cabeza y alrededor de la cintura usarán la ropa interior de tela de lino. No se pondrán nada en la cintura que los haga transpirar. Y cuando salgan al atrio exterior donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa con la que hayan ministrado y dejarla en las salas sagradas. Luego se cambiarán de ropa a fin de no consagrar al pueblo por medio de sus vestiduras. No se afeitarán la cabeza, pero tampoco se dejarán largo el cabello, sino que se lo recortarán prolijamente. Ningún sacerdote deberá beber vino cuando entre en el atrio superior. En el atrio interior no deberá casarse con una viuda o una divorciada, sino solo con una israelita que aún sea virgen o con la viuda de un sacerdote. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. En cualquier pleito, los sacerdotes servirán como jueces y juzgarán según mis leyes. En todas mis fiestas observarán mis ordenanzas y mis estatutos deberán santificar mis sábados. El sacerdote no deberá llevar un cadáver para no contaminarse, pero si el cadáver es de su propio padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana soltera, entonces sí podrá contaminarse. Si queda contaminado, deberá purificarse y luego esperar 7 días. El día en que vuelva a entrar en el atrio interior del santuario para ministrar, deberá ofrecer su sacrificio por el pecado, afirma el Señor y Dios. Los sacerdotes no tendrán ninguna heredad, porque su heredad soy yo. Ustedes no les darán ninguna propiedad en Israel, su propiedad soy yo. Ellos se alimentarán de la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Además, todo lo que los israelitas consagren al Señor será para ellos. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Darán a los sacerdotes para su pan las primicias de la molienda. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Los sacerdotes no comerán ningún animal, sea ave o bestia, que sea encontrado muerto o despedazado por una fiera. Tenemos aquí una serie de descripciones alrededor de los levitas. ¿Cómo conecta esto con nuestra impresión cuando hablamos de la santidad de Dios? Bueno, una manera como Dios lo hace palpable, lo hace entendible, es cuando Dios toma a los levitas y les da una serie de ordenamientos de cómo deben vestir, de lo que deben hacer, dónde deben vivir, cómo deben conducirse en cada área de su vida. Y es que, fíjese en algo, la santidad de Dios tiene que ver con lo que Dios mismo es. Y Dios nos ha dado mandamientos y leyes para que nosotros podamos conocer qué es lo que Él espera de nosotros. Ahora, de manera normal, los mandatos de Dios nos causan escozor, pican nuestro corazón egocéntrico y de momento nos causa una situación adversa escuchar los mandatos de Dios. No hagas esto, no hagas lo otro, vas a hacer así, vas a hacer acá y esto lo vas a hacer así. Y entonces choca nuestro ego contra la voluntad de Dios. Por esa razón es que las personas
tenemos nuestra propia definición de lo que sería la santidad de Dios. Entonces nosotros, de ciertas cosas que hacemos o que no hacemos en nuestra vida cotidiana, decimos que son cosas no tan malas, que son cosas buenas, porque todo el mundo lo hace, porque a mí me parece que no tiene realmente algo de malo. Pero eso que a mí me parece es mi norma de lo que debería ser mi buena conducta delante de Dios. Así es que Dios, para que no le quede duda a los levitas, les va a decir esto. Por ejemplo, solo ellos entrarán en mi santuario, nadie más va a entrar. Por ejemplo, se dio el caso de los que en la porción anterior Dios habla de los que profanaron el santuario porque no eran levitas y entraron al santuario. Y ellos entraron para ofrecer sacrificios porque no había levitas, pero estuvo en contra de la voluntad de Dios. Y así hay muchas cosas que a nosotros nos parecen buenas, no nos parecen malas, y lo hacemos, pero que hay una orden explícita de Dios que eso no debe suceder así. Y por ejemplo, me causa curiosidad cómo da una indicación nuestro Dios, versículo 17. Y cuando entren por la puerta del atrio interior, se pondrán vestiduras de tela de lino. Y no llevarán ropa de lana, llevarán turbantes de tela de lino sobre la cabeza. No se pondrán nada en la cintura que los haga transpirar. Y cuando salgan al exterior, deberán quitarse la ropa que hayan ministrado y dejarla en las salas sagradas para cambiarse de ropa y poder consagrar al pueblo con ropa limpia. ¿Qué está pasando aquí? Que Dios está dando órdenes estrictas y específicas de lo que debería de tomar en cuenta el levita para poder honrar a Dios con aquello que estaba haciendo en el santuario. De esa manera, debe quedarnos claro que el que define lo santo es Dios. Quien dice que es lo profano es Dios, aunque nuestra tendencia sea a tener nuestra propia definición de santidad y de lo que podía ser una profanación. Y una de las prácticas más detestables delante de Dios es que nosotros no solamente queremos definir nuestro propio estándar de lo que es lo bueno y lo malo, sino que también definimos qué tan bueno o qué tan malo somos como persona. Y entre las dos líneas, entre las normas que nosotros definimos y entre lo que decimos que somos, estamos faltando. Porque la verdad es que somos mucho más desobedientes, mucho más pecadores de lo que reconocemos. Y estamos muy lejos de cumplir las leyes de Dios de acuerdo a lo que Él ha dictado. Cuando leemos un pasaje de este tipo, por ejemplo, más adelante, no se afeitarán la cabeza, ningún sacerdote beberá vino, no deberán casarse con una viuda, deberán enseñar al pueblo distinguir entre lo sagrado y lo profano. Cuando está hablando de estos detalles, es porque Dios está siendo específico respecto de lo que significa la santidad. ¿Qué puede hacer el hombre para acercarse a Dios? Y aquí surge algo muy curioso, que aunque Dios nos da leyes para que nosotros sepamos cómo vivir la santidad, Dios mismo sabe que nosotros no tenemos la capacidad de obedecer perfectamente todo el tiempo su ley. Y entonces dice el apóstol Pablo que la ley nos fue dada para llevarnos a Cristo. Cuando si hoy día, digamos, ya no existen los levitas, pero un pastor quiere encuadrarse en esto desde su forma de vestir, desde su forma de ministrar, de servir a la congregación, pues sin duda alguna que ningún pastor podría cumplir al pie de la letra todos estos requisitos que son marcados en la ley. Y al final de cuentas, no es la intención de Dios que cumplamos al pie de la letra esto, sino que podamos comprender que realmente nos es imposible llegar al estándar de santidad que Él fija para nosotros. El único que pudo cumplir ese estándar de santidad fue el Señor Jesucristo, quien no quebrantó ni uno de los mandamientos. Nosotros no solamente cumplimos muchos de ellos, sino que durante toda nuestra vida los quebrantamos todos. Y eso nos hace inmerecedores de poder tener acceso a Él. Por eso es que el día de ayer yo le mencionaba, ese es el propósito de cuando nos acercamos al Evangelio de Jesucristo. Porque comprender que quien cumplió la ley de manera perfecta fue Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a Jesucristo, reconociéndole como nuestro Salvador, nos salva de vivir lejos de Dios, nos salva de la maldición de la ley, nos salva de vivir bajo la ira de Dios.
porque Él recibió en la cruz del Calvario, recibió todo el castigo que deberíamos recibir nosotros, los que de continuo no obedecemos la ley, no podemos obedecer la ley. Déjeme decirle algo, a mí me impresiona que dice, solo ellos entrarán. Y es que en el reino de Dios, solamente los que Dios dice que van a entrar son los que entran. Y por ejemplo, en Juan 1:12 dice que todos los que reconocen al Señor Jesucristo tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y en Juan 3, 17 y 18 dice, y algunos ya son condenados, algunos ya quedaron fuera porque no han creído en el Hijo unigénito de Dios. Pero todos aquellos que han creído en el unigénito Hijo de Dios tendrán vida eterna. Solo algunos entrarán en el reino de Dios, aquellos que han encontrado en Jesucristo la oportunidad de su salvación. Yo te pregunto, ¿y tú ya has venido en Cristo para encontrar esa protección ante la ira de Dios y ser perdonado y ser admitido en su reino? Porque humanamente no nos es posible cumplir con todo lo que la ley demanda de nosotros. Y lo único que podemos hacer es ir a Jesús y en Él encontrar la salvación. Padre, gracias por esta porción que hoy hemos leído, gracias porque podemos reconocer que así como los levitas quebrantaron tus leyes, nunca pudieron cumplir fielmente todo lo que tú demandabas de ellos, tampoco nosotros podemos hacerlo. De continuo te fallamos, pedimos perdón. Queremos rogar que la sangre de Cristo sea derramada sobre nosotros para perdonar nuestra maldad, nuestra desobediencia. Nos arrepentimos, nos volvemos a ti. Dejando atrás una vida de ingratitud, de indiferencia, queremos consagrarnos para conocerte, para amarte, para servirte. Derrama de tu gracia en aquellas personas que hoy están leyendo tu palabra. Danos de ese entendimiento a través de tu Espíritu y que este mensaje quede grabado en nuestro corazón. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.